Buenas tardes. Yo creo que esto de que podamos empezar no solo a tiempo, sino ganándole unos minutos al reloj, yo creo que no me había pasado nunca en un acto académico, es algo que agradezco. Y bueno, pues voy a seguir en esa línea, en esa dinámica y hablar simplemente para presentar a las dos ponentes. Tenemos hoy con nosotros a Irene Sobrino. Ella es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Ha realizado su tesis en el Instituto Universitario de Florencia. Obtuvo además el premio del Centro de Estudios Políticos Inconstitucionales y ha sido después investigadora en la Universidad de Harvard, investigadora Fulbright. Y bueno, pues entre sus varios intereses relacionados con cuestiones, por un lado, de organización territorial del Estado, pues también está los derechos económicos, sociales y culturales, y en concreto el derecho a la salud. Y está también con nosotros María Dali, que es investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Y bueno, ella toda su carrera investigadora está a punto, aquí no lo pone, pero yo no me resisto a decirlo, está a punto de defender una magnífica tesis doctoral precisamente sobre la cuestión del derecho a la salud, sobre la cuestión en concreto de la universalidad en cuanto a los titulares del derecho a la salud y las garantías del mismo. Pero a pesar de esta trayectoria inicial, ha también estado como investigadora en centros de referencia para esta cuestión, en concreto en la Universidad de Groningen y en el University College de Londres. Bueno, pues quiero agradecerles a ambas su presencia. Tenemos un poquito más de tiempo, como decía, pero lo que les ruego es que se mantengan ellas en el tiempo que tenían previsto y si acaso tenemos más para el debate. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos y a todas por asistir a estas jornadas. Quisiera especialmente agradecer al Observatorio Internacional de Derechos Humanos, en particular a Irene Espiño y a Luis Efrén Ríos, por su amabilísima invitación a participar en lo mismo el pasado octubre cuando coincidimos en Sevilla. Bien, durante esta pequeña presentación voy a tratar de inferir algunos de los rasgos fundamentales que definen la construcción jurisprudencial del derecho a la salud, a la asistencia sanitaria en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo haré tomando como partida dos sentencias de la Corte. Son dos casos incipientes en el área sanitaria, pero que sientan las bases de la jurisprudencia ulterior en la materia por parte de la Corte Interamericana. Comenzaré con un breve análisis de las mismas para luego desarrollar algunas conclusiones en comparación con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, comienzo, como digo, con la primera de estas dos sentencias, la sentencia Ximénez López contra Brasil, de 4 de julio del 2006. Bien, la relevancia de esta sentencia, entre otras cuestiones, radica en que es la primera sentencia en la que el Estado de Brasil es condenado por violación de derechos humanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, es el primer pronunciamiento de la Corte respecto a la violación de derechos humanos por un Estado hacia las personas que sufren discapacidad mental. Bien, voy a resumir muy sintéticamente los hechos que motivaron este caso. En primer lugar, hay que señalar que el señor Ximénez López durante su juventud desarrolló una discapacidad mental de origen orgánico y esporádicamente presentaba dificultades y necesidades específicas vinculadas a esta circunstancia. El 1 de octubre de 1999 fue ingresado ante una crisis nerviosa en la casa de reposo de Guararapes, perteneciente al Sistema Único de Salud de Brasil. En el momento de la admisión se encontraba en perfecto estado físico sin presentar señales de agresividad ni lesiones corporales externas. 3 días más tarde, su madre fue a visitarlo y, leo textualmente los hechos probados, lo encontró sangrando con hematomas, con la ropa rota, sucio y oliendo a excremento, con las manos amarradas hacia atrás
con dificultad para respirar, agonizante, gritando y pidiendo auxilio a la policía. El señor Damián Ximénez López falleció el mismo día, es decir, 3 días después de haber sido ingresado, aproximadamente 2 horas después de haber sido medicado por el director clínico y sin ser asistido por médico alguno en el momento de su muerte. El 1 de octubre del 2004, la Comisión Interamericana presentó una demanda contra el Estado de Brasil con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado era responsable por la violación de los derechos consagrados en el artículo 4, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal en sus vertientes física y psíquica, artículo 5, el artículo 8, derecho a las garantías judiciales, y el 25, derecho a la protección judicial, todos ellos en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 de respetar los derechos establecidos en la Convención. Me centraré, debido a las limitaciones del tiempo, en las consideraciones de la Corte acerca de las posibles violaciones de derechos humanos que guardan relación con la construcción jurisprudencial del derecho social, en este caso a la salud. Bien, ¿de qué forma contribuye esta sentencia a la construcción del acervo jurisprudencial en materia de derechos sociales? Pues bien, esta sentencia define con mucha precisión y desnudo los deberes que los estados, en este caso que el Estado de Brasil, aplicado al caso, han de cumplir en el contexto de la prestación sanitaria a personas con discapacidad mental. ¿Y cómo lleva a cabo esta operación? Básicamente, la Corte deriva estos deberes especiales del poder público de la obligación general de garantía de los derechos a la vida, a la integridad física y al respeto de la integridad humana. Bien, en primer lugar, la Corte parte de una serie de hechos probados. Fundamentalmente, se prueba que en la casa de reposo existía un contexto de violencia sistemática. Violencia que era ejercida por parte de las personas, del personal sanitario, respecto a los internados, o bien una violencia que se reproducía dada la pasividad de los trabajadores cuando los propios internos se enfrentaban entre sí. Se probó también que la muerte del paciente se dio en circunstancias violentas. Bien, a continuación la Corte analiza la posible vulneración de estos derechos, de los derechos y deberes implicados en atención a las características del caso. Bien, con respecto al derecho a la vida, ¿qué manifiesta la Corte Interamericana en este caso? La Corte declara el deber de los Estados de adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida. En segundo lugar, la Corte, para valorar la infracción del derecho a la integridad física y psíquica y a la dignidad, artículo 5 en sus 2 apartados, la Corte aplica su jurisprudencia en virtud de la cual se han de tener en cuenta las circunstancias especiales personales de la víctima y en el caso que nos ocupa se trata de una persona cuya vulnerabilidad, en palabras de la Corte, se encuentra incrementada, aumentada en razón del desequilibrio de poder existente entre el paciente y el personal médico responsable de su tratamiento, dada la vulnerabilidad psíquica y emocional del mismo. Pues bien, en este sentido, la Corte afirma que el derecho al respeto de la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad mental implica un correlativo deber del Estado de asegurar una prestación de atención médica eficaz a las personas con este tipo de condición médica. En particular, los deberes específicos del Estado son los siguientes: el deber de cuidar, ya que el Estado asume una posición especial de garante con respecto a las personas que se encuentran bajo su custodia o cuidado, cuidados que alcanzan su máxima exigencia cuando se refieren a pacientes con discapacidad mental, dada la situación de vulnerabilidad, como ya he comentado anteriormente, en la que se encuentran en las instituciones psiquiátricas. En segundo lugar, la Corte afirma el deber de los Estados de regularizar y fiscalizar las instituciones tanto públicas como privadas que presten servicios de salud. Y, en tercer lugar, el deber de investigar las afectaciones de los derechos humanos consagrados en la Convención y que derivan de la obligación general de respeto y de garantía de los mismos, reconocidas en los artículos 1 y 2 en el ámbito de la sanidad. Bien, el fallo de la sentencia, a la luz, claro está, de estas consideraciones, la Corte declaró que el Estado violó los derechos a la vida y a la integridad personal consagrados en los artículos 4 y 5
de la Convención en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecidos, sabemos, en el artículo 1 de la misma. Paso a la siguiente sentencia. Es el caso Albán Cornejo y otros contra Ecuador, decidida el 22 de noviembre del 2007. Bien, en este caso, los hechos se iniciaron en el 87, cuando Laura Albán Cornejo ingresó en un hospital privado de Quito, debido a un cuadro de meningitis bacteriana. 4 días más tarde, esta persona sufrió un fuerte dolor y un médico residente le prescribió una inyección de morfina. Al día siguiente, la paciente falleció, presuntamente por el suministro del medicamento aplicado. Sus padres iniciaron una acción judicial para determinar la responsabilidad de la muerte de su hija. 2 médicos fueron investigados por negligencia. El proceso seguido en contra uno de ellos fue sobreseído, mientras que la situación jurídica del otro médico se encontraba pendiente de resolución judicial cuando la Corte dictó sentencia. Bien, centrándome de nuevo en los deberes especiales que se pueden inferir con respecto a las obligaciones que tiene el Estado en materia de atención médica, de nuevo la Corte, en este caso, vuelve a derivar obligaciones, en este caso para los poderes públicos, del ámbito de su deber de proteger el derecho a la vida y el derecho a la integridad física. Aquí hay que recordar que no estamos ante un centro público, sino un centro privado. Pues bien, la Corte afirma que también en ámbitos privados el Estado es responsable de regular y fiscalizar la prestación de servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos del derecho a la vida y la integridad personal. Por tanto, considera la Corte que el Estado incumplió, en primer lugar, su deber de supervisar el desempeño de la actividad médica en esta institución. En segundo lugar, el Estado incumplió con su obligación de contar con una normativa eficaz que garantizara el derecho de los usuarios del servicio de salud a una efectiva investigación en el caso de que sus derechos fueran vulnerados. Y, en tercer lugar, el Estado, en este caso Ecuador, incumplió con su deber de contar con normas acerca de la mala praxis médica. A la luz de estas consideraciones, la Corte consideró que el Estado violó el derecho a la integridad personal en relación con el artículo 1.1, asimismo violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en relación con los artículos 4, 5 y 1. Bien, también brevemente a continuación trataré de mencionar algunas de las líneas de convergencia, de paralelismo y de divergencia respecto a los 2 grandes sistemas regionales de protección de derechos humanos, la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la luz de esta sentencia y en materia de asistencia sanitaria. Bien, comenzamos con las líneas convergentes en este sentido. En ambos tribunales, en ambas jurisdicciones, la salud es considerada explícitamente como un elemento esencial, indisociable, del derecho a la vida, a una vida digna, y del derecho a la integridad personal. La primera sentencia de la Corte Interamericana, donde la provisión de sanidad se consideró inseparable de la dignidad, fue, por si les interesa, en Panchito López, del 2004. En segundo lugar, como medida, otra línea, otra consideración coincidente en las 2 jurisdicciones, es que los casos en los que el Estado ha sido declarado responsable en el ámbito del derecho a la asistencia sanitaria han sido escasos y en contextos de vulneración gravísima y flagrante de los derechos humanos. Así que en estos casos podemos diferenciar 2 grandes áreas. En primer lugar, aquella en la que la decisión u omisión de acción del poder público generaba un riesgo real e inminente para la vida. Este es un escenario muy repetido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cambio, cuando hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que hablar de situaciones en las que ha habido un resultado de muerte, en cuyos contextos se consideró que la acción u omisión del poder público había sido responsable de la violación bien del derecho a la vida o bien del derecho a la integridad física o psicológica de una persona. En tercer lugar, en ambos tribunales, la inferencia de deberes de los poderes públicos en sanidad se ha forjado a través del cauce de la llamada protección indirecta, es decir, a través de la vinculación de la atención sanitaria con las obligaciones de respetar, de garantizar y de adoptar disposiciones para proteger el derecho a la vida y el derecho a la integridad física. Profundizando en este tema
a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, hay que señalar que la Corte nunca ha usado, aquí lo tengo preparado, el artículo 26. El artículo 26 en su jurisprudencia sobre el derecho a la salud. ¿Sí? Se han derivado obligaciones respecto a la atención sanitaria, el derecho a la salud, pero a través de los derechos civiles básicos, nunca a la luz del artículo 26. Esta cuestión ha sido muy criticada en votos particulares, votos particulares concurrentes. Podemos citar el caso Chinchilla, que le corresponde a María más tarde, con lo cual no voy a, por supuesto, entrar en él. Otra sentencia muy temprana, también un voto particular, criticaba la sentencia Furlan y Familiares contra Argentina, criticaba la ausencia de un análisis directo y específico de la violación del derecho a la salud basándose en este artículo, el 26. Si queréis, bueno, podemos discutir o conversar sobre esta cuestión en el turno de preguntas. Bien, como líneas divergentes señalaría dos, dada su importancia. En primer lugar, partiendo de la premisa de que ambos tribunales han reconocido un núcleo duro de obligaciones de los Estados ante violaciones gravísimas de los derechos humanos en materia sanitaria. No obstante, hay que señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido la más propensa a la hora de articular deberes positivos de los poderes públicos en materia de provisión provisión de servicios sanitarios. Este despliegue de deberes, digamos, despliegue jurisprudencial de deberes positivos se ha proyectado bien para ámbitos, para sectores sociales vulnerables, pero también, y de forma muy importante, han sido deberes que poco a poco comienzan a forjar, a definir el acceso a la sanidad, derechos relativos al acceso a los servicios sanitarios de forma universal y general. ¿De acuerdo? Esto en la Corte Interamericana. La línea prevalente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido una lectura de sus obligaciones, las obligaciones de los Estados, de forma negativa. Es decir, impedir acciones de los Estados que pudieran poner en peligro la vida, pero nunca ha derivado de forma prolífica deberes positivos en este sentido. Por último, también me parece muy interesante señalar que la Corte, y esto no es algo que podamos extraer de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, la Corte ha incorporado de forma muy interesante paradigmas de inclusión social en sus razonamientos jurídicos, particularmente la búsqueda de una igualdad real, sustantiva, material, como prisma a través del cual va a analizar jurídicamente muchos de los aspectos de las temáticas que le son sometidas a su jurisdicción. Me estoy refiriendo fundamentalmente a dos de ellas que se desarrollan en la primera sentencia que os he comentado, la de Ximénez López. En primer lugar, el concepto de los determinantes sociales de la salud, es decir, todos aquellos condicionamientos sociales, económicos, culturales que van a impactar de forma directa en niveles determinados de goce de la salud. Y otro paradigma fundamental me parece que es el concepto de la vulnerabilidad incrementada o aumentada de determinados grupos sociales. Por mi parte, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, espero que sí en el debate lo haremos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si les parece, hacemos las dos intervenciones, que yo creo que así completamos el marco. Vale, muy bien. ¿Tienes? Sí. ¿Qué hago? Esto por si alguien se pierde en el cambio. Todas somos iguales, ¿no? Sí. Bueno, voy a comenzar con mi intervención. En primer lugar, quería dar las gracias a los organizadores de las jornadas por la invitación, a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, al Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid,
también a Tirán Leblanc y de forma personal a Luis Efrén Ríos, a Irene Spigno, a Irene Vicente también por la organización, a José Manuel Rodríguez y especialmente a Carlos Lema por la invitación, también he de agradecer. En mi presentación voy a tratar de perfilar un análisis del derecho a la salud a partir del estudio de dos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Suárez Peralta, Ecuador, 2013, y Chinchilla Sandoval, Guatemala, de 2016. En cuanto a la estructura de mi presentación, voy a introducir el asunto de la justiciabilidad o de la protección judicial del derecho a la salud, atendiendo a cómo se protege este derecho desde un punto de vista comparado, es decir, en los diferentes ámbitos regionales, universal o estatal de protección. Posteriormente pasaré a analizar cada una de las sentencias y tras atender a los argumentos de la Corte Interamericana en cada una de las sentencias, voy a centrarme en cuál es la problemática específica en relación con el derecho a la salud que se estudia en cada uno de los casos. En el primer caso se trata de la supervisión estatal de entes privados y en el segundo caso se trata de la atención sanitaria de personas privadas de libertad. Por lo que se refiere al apartado introductorio, me parecía interesante sobre todo tratar de tener una idea sobre las diferentes formas de protección judicial que se prevén para el derecho a salud según el ámbito del que se trate. En el ámbito internacional universal de Naciones Unidas, no voy a repetir los artículos porque ya aparecen aquí, ¿no? El derecho a salud se reconoce en todos los ámbitos de protección de derechos humanos, sin embargo me voy a tratar de centrar más en la protección judicial. Hasta la entrada en vigor del protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, el PIDESC, únicamente existía la posibilidad de interrelacionar cuestiones relacionadas con la salud con otros derechos civiles ante comités de Naciones Unidas como el Comité de Derechos Humanos o el Comité en Materia de Prohibición de la Tortura. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor del protocolo facultativo existe la posibilidad de que se presenten alegaciones en materia de derechos sociales en concreto. En el sistema europeo cabe diferenciar el reconocimiento del derecho a la salud en el artículo 35 de la Carta de Derechos Fundamentales y la protección que se prevé en el ámbito del Consejo de Europa y dentro del ámbito del Consejo de Europa la protección que pueda articular el Comité Europeo de Derechos Sociales y el Tribunal Europeo de Derechos Sociales. Si bien el Comité Europeo de Derechos Sociales, debido al ser el órgano supervisor de la Carta Social, puede ofrecer una protección autónoma de este derecho a la salud, y así lo hace, estando previsto un protocolo de reclamaciones colectivas que, sin embargo, España no ha ratificado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al igual que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo único que puede hacer es proteger el derecho a la salud de forma muy indirecta, como comentaba también la compañera Irene, es decir, relacionando cuestiones relacionadas con la salud con otros derechos como la vida, la protección de la tortura. Igualmente, la Corte Interamericana pone en marcha estas formas de protección indirecta del derecho a la salud. El sistema africano es interesante porque el derecho a la salud se reconoce en el artículo 16 de la Carta Africana y la Corte y la Comisión Africana sí que han llevado a cabo una protección específica autónoma del derecho a salud. La Corte en menos pronunciamiento, sin embargo, la Comisión sí que ha emitido varias comunicaciones en las que ha estimado de forma directa que se incumplen obligaciones inmediatas relacionadas con el derecho a la salud, ¿vale?, por parte de algunos estados, que posteriormente me referiré a alguno de los casos. En el plano estatal ocurre lo mismo, es decir, a constituciones que reconocen el derecho a la salud como derecho fundamental y que acompañan el derecho a la salud de un esquema de garantías iguales que el resto de derechos fundamentales. En ese sentido destaca la litigación del derecho a la salud en países como Brasil o Colombia, también la litigación que se encuentra en India o en Sudáfrica. Sin embargo, otras constituciones, pues como puede ser la española, no se reconoce el derecho a la salud o otros derechos sociales como derechos fundamentales, sino más bien como principios rectores y acompañan derechos sociales de menores garantías que los derechos civiles y políticos. Tras este esquema general de la justiciabilidad del derecho a la salud según los ámbitos de protección, me voy a centrar en el primero de los casos a analizar, que es el de Suárez Peralta, Ecuador.
Voy a narrar los hechos, ¿vale? Voy a pasar a leer de forma un resumen que he hecho de los hechos que estudia la Corte en esa sentencia de 21 de mayo de 2013. Me voy a centrar en la explicación únicamente en el derecho a la integridad personal, no en otros derechos que la Corte sí que estima igualmente vulnerados de garantías judiciales debido a que el interés radica en estudiar el derecho a la salud. La Corte estudia estos hechos en relación con el derecho a la integridad personal del artículo 5.1 de la Convención Americana, si bien el juez Ferrer Magregor en el protocolo particular a esta sentencia ya reclama, como ha comentado la compañera Irene, la posibilidad de vincular el derecho, de proteger directamente la salud a través de la vía del artículo 26 de la Convención Americana. ¿Vale? Esto se pone manifiesto en un voto particular, pero no en el texto de la sentencia. Entonces, atendiendo a los hechos, Suárez Peralta accedió a la atención sanitaria a través de los servicios médicos prestados por una entidad estatal a los trabajadores de la misma y a sus familiares. Siendo Suárez Peralta la compañera de uno de los trabajadores, acudió al policlínico donde un médico le diagnosticó apendicitis crónica que necesitaba ser curada a través de una intervención quirúrgica de forma urgente. Para ello fue dirigida a una clínica privada donde tuvo lugar la intervención a cargo de otra médica y del anterior médico que la había atendido en el policlínico como ayudante, quien no contaba con la habilitación para ejercer legalmente la profesión de médico en Ecuador. Con posterioridad a la operación, Suárez Peralta sufrió complicaciones que fueron atendidas en otro hospital, diagnosticándosele abdomen agudo postquirúrgico de suma gravedad, que requirieron de otra intervención quirúrgica. Esas complicaciones posteriores a la operación conllevaron consecuencias económicas, laborales y personales para la afectada. Por esta razón se denunciaron los hechos en el mismo año, comenzando un proceso con numerosas dilaciones hasta que fue conocido por la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana no estimó la vulneración del derecho a la integridad personal, sin embargo, la Corte, a pesar de ello, sí que estima que podía haberse vulnerado el derecho a la integridad personal y entonces pasa a analizarlo. Las consideraciones más relevantes que en relación con el derecho a la integridad personal y la salud que realiza la Corte Interamericana en la sentencia serían las siguientes. En primer lugar, se recuerda que el artículo 1 de la Convención implica obligaciones positivas y negativas. Se recuerda también que estas obligaciones positivas y negativas abarcan también el deber de prevenir violaciones de derechos en la esfera privada. Dice, el Estado no puede ser responsable por cualquier acto que se produzca entre particulares, por lo que habrá que atender al caso concreto. Eso es lo que comenta la Corte Americana en la sentencia. Se recuerda la relación entre la integridad personal y la salud, de forma que una falta de atención médica puede conllevar una violación del derecho a la integridad personal. Posteriormente se recuerda también el principio de indivisibilidad e interdependencia entre todos los derechos y el deber de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud. También se atiende al centrar la atención en el caso concreto. ¿Qué ocurre? Que en este caso una entidad estatal había promocionado servicios médicos, sin embargo, el médico que allí trabajaba había dirigido el caso médico a una clínica privada. Entonces, la Corte Interamericana entiende que el Estado mantiene un deber especial de cuidado, a pesar de haber redirigido el caso a una clínica privada. En el siguiente párrafo dice que el deber de cuidado del Estado se mantiene igualmente tanto en caso de prestación directa como prestación indirecta de servicios públicos. Lo que interpreto de la Corte es que en el párrafo 143 lo que se refiere es que se trata de prestación directa de servicios públicos. ¿Vale? Entonces se mantiene este deber especial de cuidado. Después, el último pronunciamiento que me parecía interesante destacar es que se estima por la Corte que en casos de bienes de alto interés público también es posible estimar la responsabilidad por omisión en el ejercicio del deber de supervisión del Estado a las entidades privadas. En este caso, que concluye la Corte Interamericana, que se vulnera el derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 porque
en este caso el médico no contaba con la habilitación legal necesaria para ejercer su profesión en Ecuador y el Estado no había podido comprobar que había ejercido la labor de supervisión y fiscalización del servicio médico. Por todo ello, se considera el Estado responsable de la violación de tal derecho. En cuanto a la supervisión de entes privados, si se trata de una cuestión consolidada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se ha conocido también en otros casos, en los que se considera que el Estado tiene un deber de fiscalización de las entidades privadas en materia de salud. Destacar la llamada o el recordatorio a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad que se reconocen en la Observación General 14 del Comité DES, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. La Corte recuerda que a la hora de cumplir con los derechos, el derecho a la integridad personal, los Estados han de cumplir con los principios de disponibilidad, que son los que establece el Comité DES en la Observación General 14. También se atiende a la normativa de Naciones Unidas. Es interesante atender que no únicamente se considera conveniente profundizar en el deber del Estado de prevenir violaciones en el ámbito privado, sino además también de establecer obligaciones directas a las entes no estatales. Se recuerda en una serie de normas y de regulaciones las normas de la ONU sobre responsabilidades de las empresas transnacionales, los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos del 2011, también el Comité DES, que en la Observación General 14 estima que el sector privado tiene responsabilidades en relación con la realización del derecho a la salud. Igualmente, el que fue relator especial, Paul Hahn, en materia de derecho a la salud, estimó que sería inconcebible que algunos derechos humanos no dieran lugar a obligaciones jurídicas en el ámbito de los negocios. También, asimismo, Naciones Unidas ha regulado el deber de supervisión estatal de entidades privadas y que no únicamente se trata del deber de proteger, que es en la clasificación de deberes del Comité de respetar, proteger y garantizar. Parece que únicamente sea el deber de proteger el que refleja más bien el deber de prevenir violaciones en la esfera privada, sino que se establece por parte del Comité DES que tanto los deberes de respetar, proteger y de garantizar abarcan obligaciones del Estado en relación con la actividad de entes privados. En cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, igualmente tiene un menor número de sentencias, pero también las tiene en materia de la supervisión estatal de entidades privadas. Y en el ámbito estatal, si hubiera que resaltar algún caso, también a lo mejor porque lo he estudiado últimamente, sería el caso de Argentina, las empresas de medicina prepaga, que figuran en muchos casos, no diré la mayoría, pero en muchos casos figuran como parte demandada en los casos que estudia la Corte Suprema. Esto, es decir, el hecho de que la parte demandada haya sido una empresa privada, se ha llegado a criticar por parte de algunos autores, como Octavio Ferraz, porque estiman que la justiciabilidad del derecho a salud, cuando se trata de conflictos que surgen en el ámbito privado entre particulares, ello generaría inequidades en el acceso al derecho a salud en los tribunales, porque se estima que cuando el conflicto surge por un problema que tiene lugar en el ámbito privado, se estima que cuando las cortes, los tribunales reconocen el acceso a prestaciones médicas, lo hacen a personas que han utilizado los servicios médicos privados. Entonces, Ferraz utiliza indicadores directos y directos, estimando que la mayoría de los demandantes han accedido a las cortes tras un problema que tiene lugar utilizando servicios médicos privados, y que la mayoría de los demandantes no provienen de las áreas más necesitadas, por ejemplo, de Argentina o del país brasileño, como es en el caso de Brasil. Entonces, se estima que esto tiene consecuencias, se puede dejar más para el debate, para la equidad en el acceso para el ejercicio del derecho a salud, cuando las Cortes, más allá de reconocer el acceso a prestaciones en supuestos particulares, no
influyen en un cambio estructural del sistema sanitario cuando existen problemas estructurales del sistema sanitario y pueden suponer el reconocimiento de demandas individuales, un alto número un movimiento de recursos económicos y que esos recursos económicos no se utilizan para garantizar el acceso igual a los servicios sanitarios de todas las personas. Sin embargo, no es el momento a lo mejor de estudiar aquí las consecuencias de las soluciones, pero esto a lo mejor podría solucionarse con un acceso igual a los tribunales por parte de todas las personas, también para aquellos que no provienen de las áreas más beneficiadas, y igualmente a lo mejor también con la circulación de reclamaciones colectivas podría ser otra solución. Pasando ya a la siguiente sentencia, analizar Chinchilla Sandoval, Guatemala. Voy a pasar a analizar, a narrar los hechos que se estudian en la sentencia. La sentencia es del 29 de febrero de 2016. Los hechos ocurrieron encontrándose Chinchilla Sandoval cumpliendo una pena de privación de libertad en un centro de orientación femenina de Guatemala. La diabetes y otras enfermedades que padecía, las cuales fueron sucediendo con el tiempo, derivaron en una serie de padecimientos como la amputación del pie derecho, lo que le obligó a permanecer en una silla de ruedas. Por estas razones, Chinchilla Sandoval era atendida por enfermeras y por el médico de turno en el centro. Otras veces necesitaba realizar salidas al hospital, para lo cual debía pedir autorización al juzgado a excepción de situaciones de emergencia. Sin embargo, los medicamentos que necesitaba no fueron ofrecidos por el Estado, sino que eran los familiares los que le ofrecían no únicamente los medicamentos que necesitaba, sino además los medicamentos y la alimentación que necesitaba por el padecimiento de la diabetes que padecía. Chinchilla solicitó 4 incidentes de libertad anticipada, 2 de ellos por padecimiento de enfermedad terminal. Sin embargo, todos ellos fueron denegados. Un día, encontrándose en la silla de ruedas, sufrió una caída en unas gradas. La enfermera de turno la evaluó. La enfermera le tomó la presión arterial, informando de ello al coordinador de servicios médicos. 2 horas más tarde, unas internas informaron a la enfermera de que Chinchilla no podía respirar. Al evaluarle, se indicó su fallecimiento, cuando llamaron a los bomberos y al subcoordinador de servicios médicos, quien se presentó en el lugar de los hechos. Este médico acudió por primera vez al centro tras el fallecimiento. Indicó que la interna podría haber sufrido un infarto agudo de miocardio, en fin, una serie de complicaciones. No se constataron los motivos por los cuales Chinchilla Sandoval no fue trasladada a un centro hospitalario. La Corte examina los hechos en relación con el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Las consideraciones más relevantes vendrían a ser las siguientes. Ante la situación de privación de libertad, los internos tienen unas necesidades particulares de protección, ante lo cual el Estado ostenta una posición especial de garante. Existe un deber de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de la privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Los derechos a la vida, a la integridad física o a la integridad personal están relacionados con el derecho a la salud. Ya lo recordaba en la anterior sentencia, ahora lo vuelvo a comentar. También igualmente se estima que en el caso de personas internas en centros penitenciarios el principio de no discriminación queda implicado, porque la atención sanitaria en condiciones de igualdad a personas internas en un centro penitenciario se ha de garantizar en base también al principio de no discriminación. Sin embargo, el principio de no discriminación no se estudia en la sentencia, pero sí que se nombra, que ese principio queda implicado. Se recuerda en la jurisprudencia consolidada de la Corte en materia de falta de atención médica a prisioneros o a internos en la integridad personal, estableciendo que la integridad personal quedará afectada dependiendo de circunstancias concretas y nombra como el estado de la salud o otras circunstancias concretas como el sexo o la edad de los internos. Pues aquí no sé si se refiere a que se ha de producir un daño, que la falta de atención médica produzca efectivamente un daño y se vea dañado el estado de salud, o aunque no se produzca un daño, se trate de internos con una serie de características que podrían inducir que se ha producido una situación discriminatoria.
Después, también, por otra parte, se establece que los internos con enfermedades graves no han de estar internos en centros penitenciarios, salvo que se pueda garantizar que tienen las infraestructuras adecuadas. Y además, ante una situación de discapacidad, existe un deber especial de protección porque las víctimas se trata de miembros de colectivos vulnerables. Por último, se establece que el derecho a la accesibilidad desde la perspectiva de la discapacidad abarca el deber de ajustar un entorno para proporcionar la mayor independencia posible a las personas afectadas. En este caso, lo que ocurrió fue que el Estado no estaba ofreciendo ni alimentos ni medicamentos a una interna en un centro penitenciario, que además el centro no tenía un registro de salud del estado de salud de la interna y que las salidas a los hospitales no se realizaban de forma ágil. Por todo ello, se estima que se vulnera el derecho a la vida y a la integridad personal. Además, en cuanto a la situación de discapacidad, debido a que la víctima no podía desplazarse de forma independiente, se estima que el centro no había realizado los ajustes necesarios para que esta persona pudiera desplazarse de forma independiente y que no necesitara ayuda de otras personas, por lo cual se estima que se vulnera la integridad personal en igualdad de condiciones. Ya para terminar, recordar las reglas de las Naciones Unidas en materia de atención médica a prisioneros, a personas detenidas en situación de detención o en situación de internamiento en centros penitenciarios. Si cabe resumir el contenido de las mismas, en adición a lo que ya hemos visto en materia por parte de la Corte Interamericana, sería que se ha de realizar un examen al ingreso, también un examen periódicos del estado de la salud de los internos, y que además establece por parte de los principios de ética médica que se ha de garantizar, los profesionales de la salud han de garantizar que los internos reciben el mismo nivel de calidad de atención sanitaria que las personas que no se encuentran internas en un centro hospitalario. Por parte del Comité de Derechos Humanos se establece además en algunas sentencias que la atención médica debe ser ofrecida de oficio. Además, por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se estudia también este tema en materia de como una violación del derecho a la prohibición de trato cruel y degradante, más que de la integridad física, prohibición de trato cruel y degradante. Se recuerda, por ejemplo, en la sentencia Hurtado contra Suiza, la obligación de los estados, de los centros, de tener un registro completo del estado de salud. Por parte de la Comisión Africana, también tiene una serie de comunicaciones en esta materia, es decir, de incumplimientos del Estado en relación, en este caso sí, del derecho a la salud, porque lo protege de forma directa. Por ejemplo, en el caso de Malawi African Association and Others contra Mauritania, se establece por la parte de la Comisión que la salud de los prisioneros se vio deteriorada como consecuencia de la falta de comida, higiene y de ropa de cama, por lo que el derecho a la salud ha sido vulnerado. La Carta no reconoce de forma específica la alimentación y la higiene, pero se utiliza el derecho a la salud para ofrecer protección a los determinantes sociales de la salud, que es otra forma de protección indirecta, pero sí que utilizando el derecho a la salud, porque queda reconocido en la Carta. Para finalizar, la Corte Interamericana, como ha sido estudiado por Magdalena Robles en unos trabajos, también tiene una jurisprudencia muy consolidada en esta materia, no solamente la sentencia que acabamos de estudiar, sino también una larga lista de sentencias en la materia de la obligatoriedad de atender sanitariamente de forma adecuada a los internos en centros penitenciarios. Y además, en esa sentencia, la de Montero Anguren contra Venezuela, se establece que incluso los internos pueden llegar a tener en algún caso el derecho de elegir médico, por ellos mismos o por sus representantes legales. Que eso me parecía interesante destacar. Ante la situación de discapacidad, el Comité por ejemplo, el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en una sentencia contra Argentina,
estudia el caso de negación o de falta de atención médica a una persona interna en un centro penitenciario como constitutivo de una violación del derecho a la integridad física en igualdad de condiciones, a diferencia de cómo lo estudia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que utiliza el derecho a la protección del trato humano y degradante más que el de la integridad física. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como digo, estudió en el caso contra el Reino Unido un caso muy similar en relación con el derecho a la protección del trato humanos y tratos inhumanos y degradantes, y en un caso muy similar al que estaba estudiando aquí, el de Chinchilla Sandoval, contra Rumanía, se establecía que una persona diabética era miembro de un grupo vulnerable y tenía una situación de discapacidad, y en este caso también se condenó, se llevó a condenar al Estado. Simplemente ya para concluir, la justificación del derecho a salud dependerá del ámbito de protección que se adopte. En un caso será directa, en un caso será indirecta. A nivel estatal, esto ha generado críticas, que me parece interesante a lo mejor tratarlo en el debate. Del estudio de casos y del análisis comparativo se desprende que el Estado tiene un deber de supervisar a entes no estatales, no únicamente según la Corte Interamericana, sino también según el Comité de las Naciones Unidas y según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, la ONU ha regulado la atribución directa de responsabilidades a las empresas. Y en relación con la atención sanitaria a personas internas en centros penitenciarios, la afectación de los derechos humanos en estos casos se recuerda no únicamente por la Corte Interamericana, sino también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Africana o el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y de ello se desprenden una serie de derechos como que haya un mismo nivel de calidad de atención sanitaria dentro y fuera de los centros, incluso se pueda llegar a elegir un médico, y ello también deriva en una serie de obligaciones estatales de llevar un registro de salud adecuado, de proveer medicamentos y recursos y personal, y contar con un personal adecuado, y también, en caso de discapacidad, realizar los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad que se encuentran dentro de los centros penitenciarios puedan vivir con la mayor independencia posible. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias. No solo veníamos bien de tiempo, sino que seguimos bien de tiempo porque las ponentes se han ceñido estrictamente a las indicaciones. Entonces tenemos por delante pues unos minutos bastantes para el debate. Entonces os invito a que planteéis. Ricardo, hay aquí un micrófono, no sé si... Bueno, yo creo que se me oirá un poco de pie. Bueno, como vamos bien de tiempo, me extiendo un minuto como introducción a la pregunta, que es para cualquiera de las dos, a las que felicito por sus ponencias. Soy Ricardo García, de la Universidad de Barcelona. La Convención Americana de Derechos no contenía derechos sociales, salvo una genérica referencia en el artículo 26. Entonces, si no estoy desencaminado, se aprueba el Protocolo de San Salvador del año 99, que contiene los derechos sociales. Pero se opta en principio por un sistema dual, como en Europa, es decir, los derechos civiles y políticos van bueno, se tiene un sistema de justiciabilidad individual, y los derechos sociales no. Salvo, dice el artículo 19, la libertad sindical del artículo 8 del protocolo y el derecho a educación del artículo 13. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la sentencia que ha citado María González Lluy contra Ecuador, creo que es del año 2015, o sea, muy reciente, estaban en juego los dos derechos, educación y sanidad. Y la Corte dice, bueno, educación se tutela directamente, porque lo permite el protocolo, sanidad no, porque, digamos que claramente no lo permite el protocolo, de manera expresa. Dice que solo el 8 y solo libertad sindical y educación. Y entonces aquí viene la cosa interesante. Dice, bueno, pero como la salud está dentro de la integridad, y la integridad está en el artículo 5, entonces yo tutelo indirectamente la salud. Y no solo la tutelo, sino que además, como ha indicado María, sigo las observaciones del Comité de la ONU,
y doto al contenido, al contenido del derecho a la salud, bueno, pues lo doto de un contenido realmente elevado. De manera que los comentaristas han considerado que el que se tutele por el artículo 5 o por el artículo 10 o 11, que era, ¿no?, pues era irrelevante, que se fuera protección directa o indirecta. Entonces, imaginad que fuera al revés y el protocolo dijera, se tutela directamente la salud, pero la educación no. Entonces, también el tribunal, la Corte hubiera podido decir, bueno, pero es que la educación está dentro de la integridad, porque en definitiva es integridad física, psíquica y moral. Mi pregunta es, ¿qué os parece esta actitud de la Corte que, en contra de la literalidad del protocolo, decide dar tutela al derecho, tutela subjetiva, digamos, al derecho a la salud, por la vía indirecta? ¿Qué os parece desde el punto de vista de la técnica jurídica? Si esto os plantea algún problema, o creéis que es una vía buena, o creéis que puede acabar con la disolución del derecho, o por el contrario, con un reforzamiento del mismo. Gracias. Bueno, ¿queréis comienzo yo? Muchas gracias por la pregunta. Toca realmente elementos neurálgicos del debate no solamente doctrinal, sino jurisprudencial, y el debate inserto en la propia lógica de las sentencias que, como ya hemos comentado, son los propios votos particulares los que denuncian esta situación sistemática de soslayar el artículo 26, soslayar su potencialidad como, digamos, paradigma jurídico del cual extraer los deberes del Estado respecto a los derechos sociales y prestacionales. Nos preguntas acerca de nuestra opinión. Bien, si bien considero que la Corte Interamericana ha llevado a cabo, como he comentado en mi presentación anteriormente, una labor importantísima, muy garantista, muy intervencionista, creativa a la hora de poder dotar de un alcance real a estos derechos, es decir, convirtiéndolos en derechos sociales, lo que significa dotando o creando correlativos deberes a los poderes públicos para que puedan ser satisfechos, como lo ha hecho acudiendo siempre a la vía indirecta y superando las dificultades metodológicas que esto ha podido conllevar. Creo, en cualquier caso, no obstante estos avances, como digo, que sería necesario que realmente comenzaran a extraer del artículo 26 en el marco jurídico que permite, es decir, no se trata de forzar ningún tipo de literalidad del texto, sería necesario, como digo, extraer, digamos, los deberes a los poderes públicos que estos derechos sociales implican, por dos motivos fundamentales. Uno, en mi opinión, estaría en un plano simbólico, importantísimo para los derechos sociales. Es momento, que si ya contamos con una convención como la americana que hace referencia a el desarrollo progresivo de estos derechos sociales, la obligación de los Estados de tomar parte en este desarrollo progresivo, cosa que no existe en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues hagamos, articulemos las consecuencias jurídicas que se derivan. Decía, en un plano simbólico, porque es hora, creo, ya es hora, va siendo hora de que rompamos con la fragmentación jerárquica de la protección de los catálogos de derechos humanos. En los derechos sociales, cuando hablamos de derechos sociales no estamos hablando de distribución de intereses sociales, estamos hablando de protección de núcleos básicos de derechos humanos, en el mismo nivel, en mi opinión, que los derechos civiles y políticos. Entonces sería una forma de romper con esta fragmentación jerarquizada, aplicar los siempre mencionados principios de interdependencia, indivisibilidad, sería momento de aplicarlos, y también en el plano simbólico de afianzar un plano semejante en lo que se refiere al estatus jurídico de todos los derechos humanos, con independencia de estas etiquetas civiles, políticas y sociales. Los derechos civiles y políticos también implican criterios de distribución, de compromiso del presupuesto, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, ya no solamente en un plano simbólico, sino en un plano técnico, logístico, material, para dar eficacia a los derechos. Yo creo que se corre el riesgo, siempre acudimos, o las Cortes acuden a los derechos civiles y políticos para dotar de significado a los derechos sociales, se corre el riesgo de diluir el derecho a la vida, de diluir el significado del derecho a la integridad y de realmente torpedear la facultad de que los derechos sociales adquieran su pleno significado, porque ¿cómo podemos
fijar criterios relativos a la accesibilidad, a calidad, disponibilidad de los derechos sociales basándonos solamente en derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la participación. Es decir, estos derechos... ya termino mi discurso porque me estoy extendiendo demasiado. Estos derechos civiles tienen una potencialidad enorme como paraguas conceptual para poder integrar estos derechos sociales, pero tienen sus límites, como digo, a nivel de conceptualización de los mismos y poder realmente ofrecer estas 4 categorías básicas, como han sido mencionadas en la observación 14 del comité, para poder realmente dotarles de un contenido básico. Bueno, creo que espero haber respondido. Esta es mi opinión. Gracias. ¿Quieres contestar primero? Simplemente, pero no me has contestado la pregunta de si te parece bien o mal que aunque el protocolo prohíbe expresamente a la Corte la tutela del derecho a la salud, sin embargo la Corte tutela el derecho a la salud. Que si te parece bien o mal que no respeten la letra al menos del protocolo. El protocolo establece esto, pero la Convención Americana de Derechos Humanos contiene un artículo 26 que engloba todos los derechos sociales, económicos y culturales. Y considero que, dada la vinculación conceptual, el derecho a la salud y el derecho a la vida, sería un absoluto error no protegerlo. Es decir, el protocolo establece esta articulación jurídica garantista de los derechos, pero esto no es excluyente para que la Convención establezca un ámbito mucho mayor a nivel protector de este derecho, incluyendo el de salud. Sí. Yo había entendido que criticabas un poco que la Corte no hiciera caso a la literalidad del protocolo de San Salvador. Sin embargo, yo creo que sí que se ciñe al texto literal del protocolo de San Salvador cuando se protege la integridad personal. Yo creo que es insuficiente lo que pueda hacer la Corte Interamericana para proteger el derecho a la salud de forma adecuada, más allá de cuando se produce un daño a la integridad personal. Imaginamos un caso de negación del acceso a la asistencia sanitaria en el que no se produce ningún tipo de daño a la salud. No sé si se podría llegar a estimar que se vulnera el derecho a la integridad personal. Yo creo que la Corte Interamericana sí que hace caso del texto literal, porque no protege la salud, pero protege algunos aspectos del derecho a la salud, no todos. Protege aquellos aspectos del derecho a la salud directamente relacionados con la integridad personal, que es el derecho del cual sí que es competente. No sé si hemos contestado. Y es que el artículo 26 ya termina. El artículo 26 remite a todos los derechos incluidos en la Carta. No, pero entonces, claro, el protocolo se aprobó en desarrollo del artículo 26, precisamente. Entonces, decir, no aplico el protocolo porque está el 26, parece un poco contradictorio. ¿Para qué queremos entonces el protocolo? No nos haría falta para nada. Claro. Es decir, que exista esta canalización privilegiada de los derechos creo que no es óbice realmente para negar la protección de derechos básicos que están implícitos en el artículo 26. Es mi opinión. Tenemos 2 palabras, bueno, ahora 3 palabras, 4, y por favor 5, usar el micrófono como... Bueno, yo tenía varias preguntas en la recámara por si acaso, pero igual no son necesarias. Buenas tardes, enhorabuena por las presentaciones, yendo en la perspectiva de nuestras ponentes y del profesor que ha intervenido. La inquietud es lo siguiente: de acuerdo a las investigaciones que han hecho, soy peruana y nosotros somos muy recurrentes al sistema interamericano en graves violaciones y también tenemos sentencias o precedentes importantes y relevantes en el tema de los DECs. En esa perspectiva, mi pregunta es, lo que preocupa mucho el núcleo duro de los DECs, que siempre se ha discutido en el contexto sobre todo latinoamericano, es la justiciabilidad. El acceso a la justicia, ¿no? Y yo voy con Irene cuando dice que los derechos son la división, ¿no? Se hace por una situación metodológica, pero definitivamente son derechos fundamentales: la salud, la alimentación, la vivienda. En ese orden responde siempre a un orden programático, ¿no? A un presupuesto, y en eso es lo que se ve mermado o se ve obstaculizado lograr un acceso real. Tenemos graves violaciones en lo que es en salud, en educación, en vivienda. En ese panorama que se grafica, definitivamente hay una inquietud grande, ¿no? Más que el núcleo duro de la justiciabilidad, que es un eje central
fundamental para lograr ese acceso de reconocimiento de los DECs. ¿Cuáles serían los mecanismos, si bien el artículo 68 de la Carta Americana de Derechos Humanos establece el cumplimiento de las sentencias, en este caso de las jurisprudencias que emite el CID, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero al final estas sentencias se quedan en nada, no se cumplen? Entonces yo quisiera saber la opinión de ustedes, ¿cómo garantizamos ese cumplimiento de esas sentencias que sancionan a los estados que incumplen los DECs? Bien, muchas gracias por esta pregunta. También otra cuestión muy sensible en la jurisprudencia de la Corte y en general la justiciabilidad de los derechos sociales. En el caso de la Corte, como sabemos, se cuenta con la necesidad de que los estados, una vez hayan sido condenados por la Corte, tengan que someter periódicamente informes acerca del cumplimiento de las mismas. Claro, estamos hablando, si nuestro plano de análisis son los derechos sociales, de sentencias que obligan a los estados a adoptar disposiciones normativas que, por ejemplo, las sentencias que me ha tocado trabajar obligan a los estados a formar al personal sanitario que trabaje en clínicas de salud mental, obligan a los estados a adoptar disposiciones en materia de mala praxis médica y cuestiones que pueden ser, estas, como digo, mucho más materializables y controlables. El problema es cuando se trata de establecer cánones. O sea, se obliga a establecer cánones de niveles de protección y de garantía. Es mucho más difícil controlar estas situaciones, digamos, controlar estos planes, estos criterios programáticos. Realmente es uno de los hándicaps con los que también el hándicap técnico, ya no es tanto la legitimación de los tribunales, creo que es un debate que comienza a estar superado afortunadamente, sino el policentrismo, llamado, es decir, las críticas que se centran en, digamos, cuestionar la capacidad técnica de los tribunales para poder llevar un seguimiento serio del cumplimiento de estos derechos sociales. No puedo más que confirmar estas críticas, que creo además son sólidas, a la dificultad para monitorizar el cumplimiento de las sentencias en materia de derechos sociales y económicos. Quizá sería necesario contar con órganos que de forma específica, en un plano más administrativo, se encargaran de controlar este tipo de cumplimiento. Pero sí es una cuestión recurrente y problemática. Hablamos de reparaciones de tipo colectivo y que implica consideraciones de grado y de calidad, ¿no? en la reforma de políticas públicas. Gracias. Bueno, he intentado mantener el orden. Yo creo que la siguiente sería Constanza. ¿No habías pedido la palabra? ¿No? Sí, Andrea, entonces. Veo ahí una mano. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por las presentaciones. Y yo tengo dos preguntas. La primera es sobre el porqué ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es el porqué de la Corte no utilizar el artículo 26 para fundamentar sus decisiones? Porque en realidad las decisiones son, digamos, hasta estructurales, imponen obligaciones positivas para los estados y para que hagan leyes, que creen servicios públicos. Entonces, yo no sé por qué esta resistencia en utilizar el artículo 26 más directamente en los derechos sociales, de una forma más directa. Y la otra pregunta es sobre un poco esta cuestión de la justiciabilidad de los derechos sociales. Es una cuestión ya superada, como has dicho, pero el problema, me parece, no es tanto la justiciabilidad, sino porque, por ejemplo, en Brasil hay, como usted ha mencionado, hay la posibilidad de
es realmente un problema hoy en día en que se habla del exceso de acciones en salud y todo eso. Porque es un problema estructural, es un problema de política pública, es un problema mayor. No sé si el derecho puede responder a esos problemas, porque sí hay acceso a las cortes, pero no sirve mucho porque son problemas generales, digamos así. Son problemas que atingen que mucha gente, millones de personas. Entonces, no es un caso, o 10, o 20, o 100, o miles de casos en las cortes, o mismo las acciones colectivas. El problema tal vez no esté en la política, o la respuesta al problema no esté en el Poder Judicial, sino en la política. Entonces, no sé cómo las cortes pueden responder a ese problema estructural de no implementación de los derechos sociales. En relación con la primera pregunta de por qué la Corte no utiliza directamente el artículo 26, yo creo que significaría proteger judicialmente directamente los derechos sociales, porque lo que reconoce el artículo 26 es una obligación de progresividad de los Estados en materia social. Es decir, significaría no ceñirse a los derechos civiles y políticos, sino reconocer directamente la progresividad en materia, la obligación de los Estados de adoptar normas para avanzar en materia de sanidad, de educación, de alimentación, de vivienda. Entonces, yo creo que la limitación que tiene la Corte es un reparo a obligar a los Estados directamente, no ya a solucionar problemas particulares en que tiene lugar, en el caso de la salud, pues un daño personal, sino ya a obligar al gobierno, a los gobiernos, a los estados a poner en marcha políticas de forma activa en materia de sanidad. Y esto en relación con la segunda pregunta, ¿qué se puede hacer cuando hay problemas estructurales de falta de atención sanitaria adecuada en una sociedad? Y cuando los tribunales es decir, la actuación de los tribunales no es suficiente para solucionar esos problemas estructurales más allá de resolver casos particulares. Eso es precisamente lo que se ha criticado de la justificabilidad del derecho a salud en países como Brasil y como Colombia. Yo no sé si igual las soluciones podrían venir dadas de un diálogo interinstitucional, las Cortes con el Gobierno. Sí que han habido algunos casos en que, tras la articulación de una reclamación colectiva, o por ejemplo, es decir, se puede modificar el texto de una ley, o por ejemplo, cuando, más allá de la vulneración de derechos individuales, se cuestiona la constitucionalidad de una ley en base a la posible vulneración de derechos constitucionales. En este caso, sí que cuando de un pronunciamiento judicial se deriva un cambio legislativo, sí que se puede considerar que se produce un diálogo interinstitucional y además se puede producir un cambio estructural más que el que no se produce cuando las Cortes únicamente reconocen acceso a prestación de medicamentos a personas individuales porque se le ha denegado en un supuesto en concreto, que sirve para reforzar el derecho a la salud como un derecho subjetivo, pero no para solucionar problemas estructurales que muchos países tienen de debilidad del sistema sanitario. Quisiera solamente añadir en la cuestión del artículo 26, y también me gustaría lanzar esta pregunta a todos vosotros, porque realmente parece que no tiene una solución unívoca. A ver, tengo la sensación también de que los problemas estructurales en la interpretación del artículo 26 no son solo achacables a la Corte Interamericana, es decir, cuando razona que realmente es un artículo que impone obligaciones de resultado y que atañe a colectividades y que, por lo tanto, sale de su jurisdicción, que se articula a través de peticiones o demandas individuales. Entonces, mi pregunta es,
hasta qué punto esta actitud de la Corte Interamericana también reproduce y refleja actitudes de estrategia legal por parte de los abogados y activistas. Es decir, que quizás habría que intentar derivar obligaciones de respeto, garantía, adopción de disposiciones, es decir, el artículo 1 y 2 de la Convención, aplicado a demandas individuales, extrayendo estos deberes del artículo 26. Es decir, dejar de intentar que la Corte extraiga deberes aplicables a, repito, colectividades, porque no va a poder controlarlo. Sale de su jurisdicción y como digo, bueno, colectividades y deberes de resultados, sino empezar a enfocarlo como algunos votos particulares y concurrentes han expresado, enfocarlo a obligaciones de conducta del mismo tipo que los que se articulan para los derechos civiles y políticos y en demandas individuales. Quizás ese cambio de estrategia podría realmente forzar a la Corte a verse en un túnel sin salida y decir, es que esto no podemos decir que no, realmente. No sé qué pensáis vosotros, si realmente chocaría con la letra y espíritu del 26. Desde luego, votos particulares existen que apuntan en esta dirección. Dicen, es que es posible extraer obligaciones obligaciones de conducta, obligaciones de respeto, de garantía, aplicados a los derechos sociales con base en el 26. Ahí lo dejo. Seguro que tendremos tiempo para Muchas gracias. Pues aún tenemos un poquito de tiempo. Yo tengo, porque ya me he equivocado una vez, pero tengo a Inés Dayana y a Irene. Buenas tardes. Bueno, tengo una pregunta para las dos. Dentro del análisis que veíamos de las sentencias que ustedes expusieron, algunas de las víctimas eran mujeres. Y bueno, si bien es cierto, la Corte, dentro de lo que ha sido el tema del derecho a la salud, pues ha hablado en relación con lo que son los condicionantes. Dentro de su argumentación, lo decía Irene, pues había hablado sobre lo que eran los determinantes sociales de la salud. Quisiera preguntarles si ustedes consideran que la Corte ha hecho un análisis, por decirlo de alguna manera, adecuado, profundo, en lo que tiene que ver, en los casos en que ha conocido, sobre el género como un condicionante social, es decir, cómo esas vulneraciones del derecho a la salud han afectado de manera diferente a las mujeres y a los hombres, y si lo ha hecho, si ha hecho frente de manera directa o profunda a lo que eventualmente podría suceder en los casos que ha conocido. Y en caso de que consideren que no, de pronto, ¿qué haría falta o qué reflexiones podríamos hacer para que pues el estamento pudiera mirar hacia ese lado? Muchas gracias, una pregunta excelente también. Bueno, en mi limitada experiencia en estas cuestiones puedo avanzar que desafortunadamente no ha hecho un análisis profundo, transversal, no ha adoptado una perspectiva de género dentro del prisma que adopta aplicando criterios de igualdad real, sustantiva y material, y no ha incorporado el género, como digo, cuestión transversal generadora de desigualdades, desigualdades transversales en este caso. Si no me equivoco, cuando la Corte ha hablado de determinantes sociales de la salud y en concreto de grupos vulnerables y de vulnerabilidad incrementada, lo ha hecho, repito, de la Corte Interamericana, no me extiendo a otros tribunales, lo ha hecho refiriéndose a las personas internadas bien en centros psiquiátricos o privadas de libertad. Sí ha hecho referencia en su argumentario, cuando habla de determinantes sociales de forma genérica, a la pobreza, a las, digamos, condiciones de desigualdad de partida, pero es verdad, y además me gustaría profundizar más en esta cuestión después de estas jornadas, pero el género no aparece como causa de fuente de desigualdad sistémica, ¿no?, en otras áreas de la realidad. Gracias. Igualmente, tras la lectura de estas dos sentencias que he analizado y de las sentencias relacionadas, el estudio de la Corte sobre los determinantes sociales de la salud es escaso y menos aún se
tiene lugar la mención al género como condicionante social. Y efectivamente en las dos sentencias que yo he analizado, las dos víctimas eran mujeres, pero no se consideró que el género pudiera. Únicamente en un caso que he mencionado, sí que establece que la segunda sentencia, en la de Chinchilla Sandoval, se establece que la atención sanitaria en centros penitenciarios puede afectar, la falta de atención sanitaria en centros penitenciarios puede afectar a la integridad personal, atendiendo a casos concretos en determinados casos como el estado de la salud o en otros casos en que circunstancias como y se dice el sexo, el género o la edad pueden suponer, y ahí sí que se menciona, eso sí que se menciona, más como un condicionante social, como un factor que puede aumentar la probabilidad de que la Corte estime una relación directa entre integridad personal y falta de atención sanitaria en centros penitenciarios. Yo creo que más que como un determinante social de la salud, lo he interpretado como una mención a pues posiblemente igual que la falta de atención médica pueda venir dada por una situación discriminatoria, por motivos prohibidos de discriminación como es el sexo, el género. Como determinante social. Sí. Bueno, queda la palabra de Irene. Sí, Somos tantas. Somos varias. Yo primero que nada quiero felicitar a ambas ponentes. Me encantaron las ponencias. Con muchas felicidades. Bueno, una pregunta ya me la quitaron. Era la del artículo 26, pero bueno, tengo otra. Y antes de la pregunta quería agregar una cosa, un elemento que a lo mejor lo podemos incluir en la pregunta que hizo Ricardo al principio, que hay una norma en la Convención Americana que es el artículo 29, letra B, que es sobre las normas de interpretación de la Convención, que dice: ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de, letra B, limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puede estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Y esta norma, en muchos casos, por ejemplo, en los casos también de derechos culturales de los pueblos indígenas, la Corte la usa para aplicar otros tratados que ni siquiera puede aplicar porque no tiene competencia para aplicar esos tratados. Entonces, a lo mejor también puede ser un elemento para encontrar una respuesta a la pregunta complicada que hizo Ricardo. No sé, ahí lo dejo. La pregunta que tengo es, una de las cosas que me ha gustado mucho de las ponencias de esta primera sesión ha sido la referencia a algunas decisiones de la Comisión Africana. Porque pues todos los trabajos que se hacen sobre el estudio comparado de la jurisprudencia interamericana se hacen con el Tribunal Europeo. O sea, la comparación ahí ya es objeto de una gran tradición doctrinal, académica, etcétera, etcétera. Pues ya la comparación con la jurisprudencia, las decisiones de la Comisión Africana, de la Corte Africana en su caso, es algo un poco menos tradicional, o sea, es un poco más original. Entonces yo aquí tengo, y espero que tarde o temprano los podamos incluir, si el jefe lo permite, ¿no? Si lo podemos incluir tarde o temprano también en un tema de uno de los próximos observatorios. La pregunta que yo tengo es, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer los casos de la Comisión Africana y qué tipo de referencia se hace a la Corte Interamericana. Si son citaciones explícitas, si hay algún tipo de referencia explícita, son implícitas, o qué tipo de diálogo ustedes han identificado. Si lo han identificado, obviamente. Sí, en el ámbito de la sanidad y en el acervo jurisprudencial de la Corte Interamericana, yo no he encontrado referencias a la jurisprudencia africana. En este sentido, sería bien interesante, si estamos hablando del desarrollo y del compromiso que a raíz de las sentencias adquieren los poderes públicos para implementar derechos sociales, sería realmente útil acudir a la jurisprudencia de casos míticos realmente provenientes de la región africana.
En mi experiencia sí que con la referencia, por supuesto, a organismos de las Naciones Unidas y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es constante cuando, paradójicamente, la protección, el umbral de protección de los derechos sociales es mucho menor en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en el ámbito protector de la Convención Americana. No sé si, María, tienes algo más que aportar en este sentido. Pero, sí. Sentencias de... Es que me estuve leyendo estas sentencias precisamente en los últimos meses. Realmente los pronunciamientos de la Comisión suelen ser mucho más breves que los que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo tampoco he identificado referencias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De todas formas, quería volverlos a mirar porque los había... Es decir, el estudio que había hecho de estos casos lo había hecho hace unos meses y para esta ponencia no me había vuelto a leer esta sentencia, entonces quería recordarla, pero me parece que no hace un estudio comparativo del reconocimiento del derecho a salud, sino que se centra más bien en la legislación estatal, como en este caso de Mauritania, y acaba estimando que el derecho a salud reconocido en la Carta Africana, en el artículo 16, queda afectado. Pero no más allá de todas formas, lo que hace la Comisión Africana son comunicaciones más que sentencias. Entonces, sí, habrá que esperar más de la Corte, que únicamente ha tenido un número muy reducido de pronunciamientos y en los trabajos que he estudiado en relación con la jurisprudencia del sistema africano vienen haciendo más referencia a la Comisión que a la Corte, pero porque la Corte no ha resuelto en derecho a salud más que unos pocos pronunciamientos. Muy bien, ¿hay alguna otra palabra, alguna otra intervención? Pues tenemos otra aquí. Gracias. Bueno, yo, por no reiterar cosas que se han dicho, quizá alguna crítica que se ha planteado también aquí y una pregunta concreta, vosotros que conocéis mejor los detalles de esta doctrina. A mí, como impresión general, también coincido con Ricardo un poco, me parece que es un ejercicio de activismo judicial, ¿no? Porque realmente en el origen no estaba prevista esta protección por la Corte, pero bueno, un activismo que está bien, ¿no? Porque realmente el mecanismo político no ha funcionado correctamente y sí que hay un clima en la comunidad jurídica y social pues de que esto tiene que ser más importante, ¿no? Que tienen que tener la misma importancia que los derechos civiles. Entonces, en este sentido, pues 7 señores en Costa Rica pues han elaborado esta, yo creo que recoge bastante bien el clima intelectual de los derechos humanos, de que hay que darles más importancia a los derechos sociales y que está influyendo bastante en algunos países. Eso es lo positivo que tiene. Yo creo que es un parche, al fin y al cabo, pero un parche útil, ¿no? En algunos países, pues como en Colombia, pues está teniendo mucha influencia en los tribunales la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero efectivamente, pues tiene un problema de fondo que no puede resolver una Corte, que es un problema político, y quizá por eso el sistema antiguo estaba bien pensado, ¿no? En el 66, ¿no? Que fuera más bien a través de informes de control de los estados como se intentaran solucionar problemas que son estructurales, como se ha dicho. No es como España, que no deja de ser a lo mejor algo más excepcional, que se produzca una vulneración de la salud, pero en países muy pobres, o pienso sobre todo en Centroamérica, pues es un problema estructural, ¿no? Que no va a solucionar una Corte, ¿no? Que tiene siempre esa componente individualista, de alguna manera, procesal, ¿no? Tradicional, ¿no? Pero bueno, nos sirve para llamar la atención de un problema político. Pero es verdad que, como habéis dicho, y ya voy preguntando, hay un déficit de construcción, aún así. Esta doctrina es muy incipiente, ¿no? No tiene un buen desarrollo, ¿no? Yo creo que se me queda un poco en la filosofía política, ¿no? La filosofía de que está implícita en estas sentencias indirectamente sobre derechos sociales, que tampoco son tratamientos directos, pero creo que sería muy útil que se esforzaran un poco más, ¿no? No hace falta escribir 100 folios de sentencia, yo creo que se pueden esforzar un poco más en hacer un análisis
que pudiera tener una cierta eficacia en la medida en que no hay desarrollo doctrinal en Latinoamérica de las estructuras de los derechos sociales. Porque una cosa es una omisión absoluta, que ha habido casos, ¿no?, que habéis contado, como que no se atendía a una persona. Otra cosa es una omisión relativa, que no se la atendió bien. Y otra cosa es una intervención, que directamente la mataron. O sea, que son casos que estructuralmente son distintos y que merecen un tratamiento distinto, sobre la base, bueno, de algunas aportaciones jurisprudenciales que deberían leer estos jueces que se han producido en Europa, ¿no? O sea, que falta ahí, digamos, para avanzar un poco y que sea útil, porque es que yo lo veo, a nivel filosófico es interesante, pero a nivel jurídico lo veo muy poco útil, ¿no? Y luego el tema, la pregunta es, el argumento que se suele esgrimir, esto viene del Tribunal Constitucional alemán, fundamentalmente, pero ha influido, lamentablemente para mí, en varios países latinoamericanos, en Cortes Supremas. El argumento que se suele utilizar para justificar las omisiones, sean absolutas o relativas, es lo que llaman allí en Alemania la reserva de lo posible, ¿no? Este argumento que no hay dinero, sencillamente, ¿no? Entonces, muchos países, parte de la doctrina española también, a mi juicio, lamentablemente, ha tomado nota de esta reserva de lo posible, y también algunas cortes supremas en la América Latina. Es decir, que si no hay dinero, bueno, pues se justifica la omisión. Y querría preguntar, si vosotros que conocéis mejor esta doctrina, si en alguna ocasión, directa o indirectamente, la Corte Interamericana ha hecho uso de este argumento como limitativo, justificador de las omisiones que causan vulneración de los derechos sociales. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bien, toca varios temas interesantísimos. Bueno, en primer lugar, la crítica respecto quizás al déficit de digamos, aplicación de las sentencias o digamos, el espacio que todavía les queda de recorrido para poder realmente proceder a un cambio estructural de las condiciones sociales y económicas. Estoy de acuerdo. Lo que sí creo que hay que valorar, también no soy demasiado idealista, pero sí creo que hay que poner en valor la actitud garantista que ha tomado, que ha aplicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los derechos sociales y económicos, y en contraste con la actitud del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es verdad que el acervo fáctico al que se tienen que enfrentar las dos Cortes es diferente en términos de gravedad de vulneración de derechos, pero creo que tanto en un ámbito discursivo como en un ámbito jurídico, la Corte Interamericana está logrando forjar cánones y paradigmas transformadores, que creo que es realmente, bueno, la cuestión en la que aludías en la pregunta, y creo que realmente está haciendo una función fundamental en la creación de estos cánones y paradigmas también que esperemos sean implementados por los órganos representativos de la sociedad. ¿Cuál es la segunda pregunta? Ay, perdón. Sí. La reserva de lo posible, por supuesto. Bueno, mientras que en la Corte Interamericana ha hecho más énfasis realmente en una actitud, o ha adoptado una aproximación mucho más intervencionista en estas realidades, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos gira en torno a, digamos, a respetar el margen de apreciación estatal, y donde subyace, digamos, el respeto a los compromisos presupuestarios que no dejan de ser la esencia de la actividad política soberana de cada Estado. Las sentencias en las que he trabajado con respecto a la atención sanitaria en la Corte Interamericana, hablamos de resultados que han terminado en muerte. Es decir, las situaciones que comentabas eran de verdad omisión o acción, pero el resultado ha sido trágico, muy trágico. Es resultado de muerte. Realmente no me he topado con sentencias donde la Corte aluda a este margen. Es decir, por supuesto, aplica criterios moduladores de la responsabilidad del Estado, aplica, obviamente, de forma muy matizada a las obligaciones, deberes especiales de cada Estado en función de la situación, pero la reserva de lo posible, la disponibilidad financiera, el margen de apreciación estatal, es un concepto fundamentalmente aplicado de forma sistemática en Europa, repito, ante un acervo fáctico diferente.
digamos, es que aquí tenemos que hablar también de gradación, de gravedades. No lo sé si legitima realmente la adopción de diferentes posturas, pero sí que la interpretación sistemática de las obligaciones por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una interpretación negativa. Impedir que los Estados hagan algo para empeorar aún más la vida, el estado de salud de una persona y no obligarle a que adopte obligaciones positivas. Es verdad que digamos, es un concepto que ha aplicado la jurisprudencia constitucional alemana, pero es que incluso el Tribunal Constitucional Federal alemán empieza a matizar esa doctrina y empieza a aplicar de forma sistemática el concepto de mínimo existencial como obligación de los Estados en materia de pensiones y de seguridad social que han de garantizar los Estados, poderes públicos y Estados federados han de garantizar a todo ciudadano, incluidos los refugiados. Es decir, que es un concepto que incluso en Europa comienza a modularse, afortunadamente, en mi opinión, y ya no me extiendo más. Gracias. No, sí, igualmente, yo tampoco en el estudio de las sentencias analizadas no había mención a las dificultades económicas de los Estados para proveer atención sanitaria adecuada y bueno, yo creo que una reflexión que aunque lo hiciera, realmente hay un contenido mínimo que no debería haberse vulnerado es decir, el Estado no podría justificarse en sus incumplimientos por la falta de recursos cuando se produce una situación discriminatoria o cuando se produce un daño a la vida. Y de nuevo, vuelvo a recordar que yo no creo que que la jurisprudencia de la Corte está protegiendo los derechos sociales, sí, pero de una forma muy insuficiente, solamente cuando afectan a los derechos civiles, como el derecho a la integridad personal. Es decir, que la integridad personal sería como el mínimo invulnerable del derecho a salud, pero más allá, la Corte, al no aplicar el artículo 26, la jurisprudencia pues queda muy limitada. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que podemos felicitarnos tanto por las intervenciones de las ponentes como por lo que ha sido el debate, y con 3 minutos de adelanto sobre el horario previsto cerramos para hacer un descanso, pausa café. Gracias. No, pero ha salido. Yo te quería preguntar por los condicionantes, pero salió y por Francisca, lo dijiste. ¿Quién es Ricardo? ¿Cuál es el primero que hizo la pregunta? Este vamos a discutir luego. Sí, la verdad que me...